No, it doesn't mean you joined up and have found a way to make that. Bien, buenas tardes. Disculpen la demora, estaba por acá viendo un asuntico. Bueno, vamos a continuar viendo el tema que estábamos tratando ayer, que eran las normas ISO, ¿sí? Vamos a ir viendo, detallando un poco más, ya enfocándonos en las 17 características que teníamos con la norma ISO 12007. Entonces, bien, voy a compartir pantalla para enfocarnos un poco en esto y continuar con nuestro trabajo del día de hoy. Bien, de lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que se van a ver aquí los pasos y los puntos principales del tema que estamos tratando, vamos a hacer un trabajo, ya les subiré en la plataforma, vamos a ver hasta dónde avancemos hoy. Según eso, pasaremos también a hacer lo que tenga que ver nuestro trabajo, ¿sí? Ya les enviaré una tarea, viendo si avanzamos a ver el día de hoy todo de una vez las características, en base a eso haremos un trabajito, ¿sí? Bien, estábamos viendo sobre las normas ISO, la 12207, que se enfoca en las características que debemos nosotros cumplir o los procesos que se deben cumplir dentro del modelo del ciclo de vida del software, ¿sí? Hablábamos que son 17 procesos que se deben considerar en estas normas ISO, de las cuales están agrupadas en 3 categorías, las categorías principales, las de apoyo y las de organización, ¿sí? Eso se había visto ayer. Habíamos visto que dentro del proceso de las categorías principales están las adquisiciones, está el suministro, está el desarrollo, las operaciones, el mantenimiento. Entonces vamos a ir viendo qué tenemos que hacer o cuáles son esos procesos que se deben realizar en cada uno de estos procesos principales, valga la redundancia. Entonces, dentro de los procesos principales teníamos el proceso de adquisición. Entonces, vamos a ver qué debemos ver o qué debemos tener en cuenta en este proceso de adquisición. El proceso de adquisición dice, define las actividades del adquiriente, la organización que adquiere un sistema, producto de software o servicio de software. ¿Qué entendemos por actividades del adquiriente? ¿A qué se referirá esta parte de aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se entiende? ¿Qué consideran que tiene que estar aquí? Que dice el proceso de adquisición define las actividades del adquiriente, la organización que adquiere un sistema, producto de software o servicio de software. ¿A qué se refiere esta parte de aquí de las actividades del adquiriente? ¿Qué entendemos? ¿Qué cosa, profe? ¿Actividades del adquiriente? Sí, las actividades del adquiriente. ¿A qué se referirá? Puede ser todo lo que va a necesitar esa persona. ¿Todo qué? Lo que va a necesitar esa persona. Todo todas lo las que necesita la necesidades. persona. Los procesos que realiza, los cuales quiere que el software cubra. Exactamente, las actividades, todos los procesos que lleva a cabo dentro del negocio, dentro de la organización, lo que tenga que ver, ¿sí? Entonces, en eso se enfoca el proceso de adquisición, definir las actividades del adquiriente, ¿sí? Entonces, todos los procesos, todas las cosas, como decía Evelyn, que se realizan dentro de la organización o dentro del negocio, ¿sí? Es decir, todas las actividades, todos los procesos, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, está haciendo el sistema de farmacia. Entonces, todo el dueño de la farmacia tiene que indicar todo el proceso, todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la farmacia. A eso se refiere el proceso de adquisición, como dice, y define las actividades del adquiriente. Bien, entonces,
Eso para irlo aclarando. El siguiente proceso dice el proceso de suministro. Dice, define las actividades del proveedor, organización que proporciona un sistema, producto de software o servicio del software al adquiriente. ¿Sí? Pues el proceso de suministro aquí ya se enfoca o ya nos habla de la empresa de desarrollo o del programador o del, sí, de la persona o de las personas que van a desarrollar el sistema. ¿Sí? Define las actividades del proveedor. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer aquí nosotros? En el 2, profe, En el 2. o sea, sería todos los procesos que hace el proveedor, no sé, para dejar los productos, así, cómo se maneja con la empresa, podría ser. Verá, dice proceso de suministro, de las actividades del proveedor, organización que proporciona un sistema. ¿Sí? A ver, Tochi, ¿qué entendemos allí? Mande, profe. ¿Han conversado ustedes hoy día para ponerse de Bob Esponja toditos? ¿Qué es? ¿Nueva identificación? Así es, profe. A ver, voy a decirle, señor Canguerejo. Profe, por favor. Don Cangrejo responda, diga, profe. Perdón, Canguerejo. ¿Qué? ¿Usted es aficionado al dinero, creo, Tochi? Yo no, profe. Cuando está contenta se le ponen los ojos de dinero, así como Don Cangrejo. Por eso digo la imagen. Dinero, dinero, dinero. A ver, don Canguerejo, digo, Tochi. Le decía, el proceso de suministro, dice, define las actividades del proveedor, organización que proporciona un sistema, producto de software o servicio de software al cliente. ¿Qué entendemos ahí? Ya está, profe. Define las actividades del proveedor. La organización que proporciona un sistema, producto, software o Profe, servicio. son las actividades que se va a realizar. Las actividades más bien que realiza serían, no las que va a realizar, porque las que va a realizar ya nos colocamos en el siguiente punto. En el proceso de suministro se definen las actividades del proveedor, es decir, a qué se dedica, a qué procesos, qué nomás hace la empresa que desarrolla el sistema, ¿sí? En este caso hablemos del programador, o si es que es una empresa, de una empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos suministra? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene su empresa o simplemente usted como persona natural se dedica al desarrollo. Entonces, si yo me dedico, o mi negocio, o mi empresa, o mi microempresa, si queremos llamarlo así, o yo me dedico en forma personal, lo que yo ofrezco, las actividades que yo realizo son, por ejemplo, desarrollar el software, desarrollo de sistemas, desarrollo de, qué sé yo, configuración de redes, ¿sí? Soporte técnico. Entonces, esas son las actividades que yo, como proveedor de sistemas, ofrezco, ¿sí? Yo, como proveedor de sistemas, esas son las actividades que yo ofrezco, ¿sí? Entonces, eso es lo que se enfoca este punto del proceso, del punto 2, ¿sí? El proceso de suministro. Define las actividades del proveedor, de su organización que proporciona un sistema, producto de software o servicio de software adquiriente, ¿sí? Entonces, en esa parte, a eso se refiere este punto de aquí, ¿sí? A indicar las actividades que la empresa proveedora de software se dedica. Listo. En el punto 3 dice el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo contiene las actividades y las tareas del desarrollador, ¿ya? Entonces, aquí, ¿a qué se refiere Lisette? Desarrollo. En el punto 3. Profe, ahí te va serían los pasos, o algo así, cómo se ha desarrollado el sistema. Sí, podría ser esa parte, ¿no? Todo lo que vamos a desarrollar, el proceso de desarrollo, y se contiene las actividades y tareas del desarrollador. Es decir, todo lo que nosotros vamos a hacer, tendríamos que indicar nosotros aquí. Todo lo que se va a hacer,
dentro del proceso de desarrollo. ¿Qué nomás, qué actividades o qué procesos son los que vamos a hacer? ¿O qué tareas? ¿Sí? Tareas que se van a tareas del desarrollador. Es decir, ¿qué nomás es lo que estoy haciendo aquí? ¿Sí? Ahí sería como la metodología, ¿sí, no, profe? ¿Perdón? Ahí sería más como la metodología. Exactamente, sí, sí, por eso justamente eso les iba a decir, enfocándonos en la parte de desarrollo, ¿sí? Una cosa son todas las actividades que yo ofrezco, todo el servicio que ofrezco, y otra cosa es abajo en el punto 3, solamente en la parte de desarrollo. En el punto 2, procesos de suministro, lo que les decía, por ejemplo, yo me dedico, digo, ofrezco el servicio de desarrollo de sistemas, ofrezco la parte de red, de instalación, configuración de redes, etcétera. Digo, yo también ofrezco el servicio de soporte técnico en cuanto a computadores. Esas son todas las actividades que yo ofrezco. ¿Sí? Eso va en la parte del punto 2. En el punto 3, en cambio, es en la parte de desarrollo. Únicamente el proceso de desarrollo. ¿Qué actividades son las que contengo para la parte de desarrollo? ¿Sí? Entonces, mucho ojo, no confundamos esa parte de ahí. ¿Sí? El punto 2, todo lo que yo hago como empresa. Y el punto 3, lo que yo hago como desarrollador. La metodología que estoy utilizando, qué métodos, qué procesos nomás son los que yo desarrollo. ¿Sí? Entonces, por favor, no se vayan a confundir en esa parte. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? ¿Tienen similitud? Sí, pero no son los mismos. Son dos cosas distintas. Listo. En el punto 4 dice proceso de operación. Define las actividades del operador, organización que proporciona el servicio de operar un sistema informático en su entorno real para sus usuarios. ¿Sí? Proceso de operación. Un segundo. Ahorita mismo comenzaron. Un segundo, por favor. Ya, entonces decíamos el proceso de desarrollo, proceso de operación, perdón. Salió su compañero y justo este momento me pide conexión. A ver, perdón. Entonces estábamos en el proceso de operación. Dice, define las actividades del operador, organización que proporciona el servicio de operar un sistema informático en su entorno real para usuarios. Bueno, aquí, cuando se habla a nivel de organizaciones, de empresas, entonces, entonces ahí sí se definen varias, qué sé yo, ¿cómo les puedo explicar? Varias áreas, ¿sí? Varias áreas y puede haber dentro de esa área un área que únicamente se dedique a operar el sistema. ¿Qué significa operar? Solamente a trabajar en el sistema, ¿sí? Entonces, hay empresas que tienen un área ellos le llaman, se llama un área de soporte, ¿sí? Un área de soporte, que es el área que se encarga, por ejemplo, usted tiene una empresa de desarrollo y usted busca personas que salgan a ofrecer, a vender el sistema, salgan a indicarlo al sistema en otras empresas, etcétera. Entonces, a esas personas normalmente se las prepara, se las capacita en el manejo del sistema, en la manera como tienen que operar, cómo tiene que funcionar el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si es que algo falla, ¿qué es lo que pueden ellos hacer para que pueda solucionar el cliente? Pues ya cuando hay cosas que no mismo son, o que no mismo se las puede, solucionar, entonces ese operador, ese usuario, ese operador, es el término apropiado, comunica al área de desarrollo para que solucione el problema que tiene, ¿sí? Entonces, esa es la parte, ese es el trabajo de un operador o de los procesos de operación, ¿sí? Buscar personas que operen, que trabajen con el sistema, que lo verifiquen, que lo prueben, que hagan pruebas, y de ahí sí lo dejan ya para que quede listo para que el usuario pueda trabajar sin ningún problema. Así como nos dice aquí,
El proceso de operación se define las actividades del operador, organización que proporciona el servicio de operar un sistema informático en su entorno real para sus usuarios, ¿sí? Entonces, una cosa es el desarrollador. Ustedes saben que el desarrollador es la persona, el programador, el que creó el software, el que hizo el software. Y un operador simplemente va a ser la persona que maneje, que verifique, que revise, que capacite a los usuarios sobre el manejo del sistema. Sí, que puede ser el mismo programador. Hablemos que una persona, sola persona, dos personas que trabajan y desarrollan, la misma persona puede coger e ir y comenzar a instalar, a capacitar, a indicar, a revisar que todo quede bien. Pero ya a nivel de empresas grandes de desarrollo, se tienen diferentes áreas. Sí, en un rato yo les decía, hay empresas que tienen las áreas de analistas, de arquitectos de software, ¿sí? Ya la parte de ingenieros, que son los que van a programar. Luego viene una parte ya de los operadores que se van a encargar de probar el sistema, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja ya a nivel de empresas, en empresas que son netamente dedicadas a desarrollo, entonces se tiene diferentes áreas, diferentes personas para las diferentes etapas que se tienen que hacer en el desarrollo, en la creación de un sistema, perdón, diferentes etapas que se tienen que hacer en la creación de un sistema. Pero cuando se trabaja, pues ya entre una o dos personas, o uno solo, o dos, tres personas, pues uno mismo se tiene que encargar de todo, de analizar, desarrollar, hacer pruebas, capacitar, revisar dónde están las pruebas, etc. Pero si se diera el caso ya de empresas, de organizaciones que se dedican a hacer software, entonces ahí tiene que tenerse un operador, porque el que desarrolla ya hace, ya verifica, prueba, luego pues el mismo desarrollador no puede estar yéndose a probar, a verificar, a operar, que no haya ningún problema. Simplemente ya se encarga de hacer las pruebas que le corresponden y lo ponen en marcha el sistema y hay personal preparado, en cambio, para solamente administrar y manejar el sistema, ¿sí? Entonces, si ese operador verifica que hay algún tipo de problema, que no lo puede solventar así nomás por cuenta propia, entonces comunica ya al área de desarrollo y sabes que en tal parte está fallando tal cosa, ¿sí? Ustedes saben que cuando están desarrollando, los errores normalmente generan un código, un número, que es el número o el código de error. Entonces ya cuando tenemos experiencia sabemos, si es que salió el código numeral 002550, se me ocurre, ya digo, entonces este es un problema que se da porque en vez de ingresar un número decimal, ingresaron qué sé yo, si no estuvo bien validado, ingresaron un número, una O en vez del 0, o viceversa, ¿sí? Entonces, ya, perfecto, esto hay que cambiar, entonces hay que corregir. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y le digo al usuario, no utilice de esa manera, tiene que utilizar así o tiene que ingresar así. Entonces, porque ese operador ya se va familiarizando con el sistema, ya va conociendo los errores posibles que se vayan dando y cuáles son las soluciones para esos errores. En cambio, cuando ya hay errores más grandes que a veces no conoce el operador, entonces ya transmite al desarrollador o al área de desarrollo para que corrija, para que arregle esos errores que se presentan. Entonces, a eso se refiere el proceso de operación, ¿sí? Las actividades que cumple el operador de la organización que proporciona el servicio, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. No sé, ¿hay alguna pregunta tal vez allí? No creo, profe. Por mi parte, no. Gracias, señorita Calamar. Bien. Vamos al punto número 5, que es el proceso de mantenimiento. Define las actividades, dice, del responsable de mantenimiento, organización que proporciona el servicio de mantenimiento del producto de software. Esto es la gestión de las modificaciones del producto de software actualizada y operativa, ¿sí? Bueno, esto ya se entiende bien, ¿sí? Sabemos que el proceso de mantenimiento, ¿a qué se refiere, no? A las personas que vayan a hacerse cargo del mantenimiento del sistema, ¿sí? Que por lo general siempre vienen a ser los desarrolladores, son los encargados de dar mantenimiento. En el caso de que algo se requiera, nuevas actualizaciones, o de pronto algo haya que cambiar, o algo que esté mal y algo no esté funcionando a la perfección, o que haya nuevos requerimientos, entonces haya que poner nuevas actualizaciones, entonces ahí vaya la parte de lo que tiene que ver el proceso de mantenimiento, ¿sí? Entonces, es otro de los lineamientos que tenemos, otro de los puntos que tenemos dentro de los procesos principales de la norma ISO 12207.
¿sí? Luego tenemos, aquí terminamos la parte de estos procesos, de procesos principales. Son los 5 puntos que teníamos aquí, que veíamos allá en la torre, ¿sí? Adquisiciones, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento, ¿sí? Entonces, eso son lo que se hace en cada uno de estos, dentro de esta norma, hay que considerar lo que se hace en cada uno de esos procesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, prof. Ya, listo. Bien, entonces vamos a la parte de los procesos de soporte. Bien. Entonces, el proceso de soporte dice, un segundo. Dice, el proceso de soporte, dice, tenemos aquí lo que es el proceso de documentación, el proceso de administración, de la configuración. Tenemos 8 procesos que se revisan dentro de los procesos de soporte. Entonces, tenemos dentro del proceso de documentación, dice, define las actividades para el registro de la información producida por un proceso del ciclo de vida. Ya que nos referimos al ciclo de vida del sistema, ¿sí? Define las actividades para el registro de la información producida por un proceso de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, ya un ratito sí hablamos de esta parte de aquí, de la parte de documentación. Ya habíamos hablado en un momento de lo que se tiene que considerar como documentación, que hablamos o nos referíamos específicamente a la parte de manuales, ¿sí? Entonces, aquí se consideran lo que son los manuales, ¿sí? En el cual tenemos que registrar toda la información, ¿sí? Entonces dice aquí los procesos de documentación, define las actividades para el registro de la información producida por un proceso de ciclo de vida, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya son los diferentes tipos de manuales que se pueden ir generando. En el caso que hablemos si quisiésemos hacer por etapas, estaríamos hablando de un manual de programador, ¿sí? Entonces, en los manuales de programador, bueno, los manuales de programación, también si quieren llamarlo así, o de programador, se adjuntan o se indican los métodos que se están haciendo o los procesos que están llevando a cabo, dependiendo de la metodología que se utiliza. Entonces, se indica en qué proceso me encuentro o qué proceso me encuentro dentro de lo que tiene que ver la metodología, ¿no? Pues se indica qué es lo que se está haciendo ahí, qué es lo que se hizo, cómo se hizo, ¿sí? Entonces, esa parte va dentro de lo que son los manuales de programador, ¿sí? Entonces, es muy aconsejable hacer ese tipo de manuales. Como le decía, cuando es a nivel, esto de aquí se enfoca a lo que tiene que ver la parte de organizaciones o de empresas que se dedican exclusivamente a la parte de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí usted tarde o temprano se va a un programador, llega otro y tiene que saber cómo construyó, ¿sí? Cómo construyó ese sistema, cómo lo desarrolló, qué nomás utilizó. ¿Para qué? Para poder dar continuidad a un proceso. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, ahorita en el instituto tenemos ciertos inconvenientes con programas, con software que se han hecho para matriculación, para inscripciones de cursos, etcétera, que se necesitan nuevos requerimientos, pero cuando hicieron esos sistemas, esos softwares, por ejemplo, estudiantes que dejaron implementando, nunca dejaron un manual de programador. Entonces, ahorita que estoy a cargo de la parte de la administración de plataformas, me toca estar buscando entre todita la programación que ellos dejaron, entre todo lo que está construido a nivel y que está en la nube, toca estar revisando cómo lo fueron construyendo, qué nomás utilizaron, para más o menos ir viendo si en un rato se saca algo. ¿Por qué? Porque no se tiene un manual de programación. Entonces, es muy aconsejable cuando nosotros trabajamos dentro de una empresa o para una empresa de desarrollo, normalmente siempre se debe dejar entregando el manual de programación. El manual de programación o el manual para el programador. Nosotros cuando trabajamos en forma independiente y solamente es para uno,
podemos decir que, bueno, al fin y al cabo yo construí, yo siempre soy el que voy a estar trabajando en esto y siempre soy el que voy a saber. Pero como consejo sano, como por experiencia vista, más no vivida, vista sí, es muy aconsejable también ir nosotros creando nuestros documentos, creando nuestros manuales de programación. ¿Por qué razón? Porque no somos eternos. Tarde o temprano nos llega, nos toca pasar a mejor vida. Y si usted tiene ya de pronto personas que a lo mejor puedan hacerse cargo después de usted eso de ahí, si es que no tienen un documento al menos para saber de qué se trata, cómo hizo, qué es lo que hizo, difícilmente podrán a lo mejor continuar o avanzar más allá con algo que usted haya creado. Entonces es muy importante siempre hacer la documentación, ¿sí? En cuanto a manuales de usuario, al fin, digámoslo, ya viendo el sistema funcionando, uno se va empapando y se va sabiendo qué es lo que hace. Pero en cuanto a manuales o a documentación de programación, es más complicado. ¿Por qué? Porque primero que nada es difícil entender la lógica de cada programador. Segundo, si es que no se definió una metodología clara, si no se definió una metodología clara a utilizar, pues va a ser todavía mucho más difícil saber en qué capa se encuentra, en qué capa se encuentra la base de datos, en qué capa se encuentra la parte del front-end, del back y tanta cosa. Entonces, es más complicado entender las capas que hay que seguir o cómo lo fueron programando. Y si no fue una programación por capas, ¿qué tal fue una programación estructurada? Posiblemente, peormente, se va a poder entender muy bien. Entonces, los manuales de programador, manuales de programación, son los que ayudan a otros programadores que llegan después a continuar trabajando con ese sistema, ayudan a entender o a saber cómo fue usted construyendo un software, un sistema, para luego poder ir avanzando más, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Yo una vez trabajé para una empresa, allá en una empresa trabajé en Loja, una empresa que tiene uno de los sistemas bastante grandes que se llama Easy Plus. El sistema se llama Easy Plus, es un sistema sumamente grande. Entonces, es un sistema que en su primer momento fue creado en C Sharp, en .NET. Sí, trabajaba con base de datos SQL Server. Luego el sistema ya fue migrando y ahorita está construido ya en Java, con base de datos en Postgres, ¿sí? Entonces, en su primer momento, cuando comenzaron a trabajar en la parte de Postgres, a migrar todo a Java y Postgres, el programador que hizo en .NET se desapareció, se fue de la empresa, pero no dejó un solo respaldo, un solo manual de cómo construyó algo. Y resulta que esta empresa tiene sistemas vendidos a nivel nacional y habían dos clientes de esta empresa que necesitaban reportería, necesitaban nuevos reportes que se generen en el sistema. Primero que nada, los programadores que habían quedado, ninguno trabajaba en .NET, todos trabajaban en Java, en VisualFox, pero no trabajaban en .NET, primer punto. Segundo punto, cuando me contrataron a mí para que cree esos reportes, no se entendía absolutamente nada de cómo estaba hecha la programación. Entonces, al final te tuve que decir, sabe que yo no entiendo cómo lo hicieron o qué es lo que están haciendo, porque no se encuentra ninguna documentación y es sumamente complicado entender la lógica de cada programador. Entonces, yo lo que pedí fue que yo puedo crear módulos externos que llamen a la misma base de datos, pero que se ejecuten de una aplicación distinta. Entonces, es algo que no quisieron los clientes. Los clientes querían que dentro del mismo software que tenían se generen nuevos reportes. Entonces, dije, o sea, ponerme a entender la lógica de cómo lo estaban haciendo ahí va a ser complicado. Entonces, yo lo que solicité, pues, era hacer eso, pero nunca lo aprobaron, entonces al final tampoco pude trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque no había un manual de programador que nos indique o que me indique qué es lo que habían hecho y cómo lo habían hecho. Entonces, eso es importantísimo, por eso es muy necesaria la documentación, ¿sí? Por eso es muy necesaria la documentación. Como les digo, si fuera un manual de usuario solamente para el usuario del sistema, si es que ese sistema tiene hechas todas las seguridades puestas, tiene las validaciones correspondientes, las indicaciones de cómo tiene que ir trabajando, es bastante amigable, no va a ser a lo mejor muy difícil para el usuario ir trabajando trabajando u operando el sistema, ¿sí? Pero en cambio, para un programador,
es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo la documentación a nivel del programador, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. Vamos a ver punto 2. Terminando, dice el proceso de administración de la configuración. Dice aquí define las actividades de la gestión de la configuración. Bueno, aquí esto ya se enfoca más en la parte de instalación del software, ¿sí? Ya configurar, si voy a hacer, por ejemplo, una aplicación cliente-servidor, ya hacer el proceso de cómo tiene que estar configurado, qué nomás tengo que poner al servidor, qué nomás tengo que instalar en los terminales, si voy a generar de pronto reportes con programas externos, qué frameworks tengo que instalar para que funcione, ¿sí? Qué versiones, por ejemplo, de base de datos tengo que instalar, etcétera, etcétera. Entonces, es la parte de configuración, ¿sí? La parte de la configuración, ya cómo tengo que configurar los equipos en donde va a ser utilizado el software, cómo tengo que hacer las configuraciones. Tengo que poner permisos de usuarios, cuántos usuarios pueden haber, qué permisos nuevos van a tener, ¿sí? Entonces, ahí se indica todo el proceso de cómo tiene que configurar. Es otra cosa, ya es el manual técnico, ¿sí? El manual técnico, el manual de instalación, ¿sí? Ahí se indica todo cómo tiene que quedar configurado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dice que es una aplicación hecha solo para que funcione con Windows 32 bits, o solo en 64 bits, entonces, en el momento que vayan a instalar, hay que ver, si dice en el manual de instalación, el manual dice que tiene que ir, esta aplicación funciona solo con Windows 64 bits y quiero poner en una máquina que tenga Windows de 32 bits, no va a funcionar, no va a correr, ¿sí? O dice, tiene que ocupar estas librerías para cuando es Windows con 64 bits y esta para cuando es 32 bits, entonces yo tengo que instalar solamente las de 32 bits o solamente las de 64 bits, ¿sí? Entonces, todo eso se explica en la parte del proceso de la configuración, que es en el manual técnico o el manual de instalación. Entonces, también va esa parte que siempre es necesaria, ¿sí? Porque a veces usted deja un instalador, pero resulta que viene otra persona a instalar y instaló librerías para 32 bits y la máquina es una máquina con Windows 64 bits, ya no va a correr o va a dar errores, o al revés. Todo es para 64 bits, pero la máquina la pusieron 32 bits. Entonces, todo eso tiene que igual documentarse y todo eso debe de conocerse. Entonces, todo eso es parte de lo que tiene que ver las normas ISO 12207, en este caso, que tienen que ver con el ciclo de vida del sistema. ¿Alguna pregunta tal vez? No, profe. Estimados personajes de Bob Esponja. Si no hay ninguna, No, profe. quedamos ahí el día de hoy y nos vemos el día de mañana para continuar con estos temas. ¿Listos? Hasta mañana. Ah, profe. Mañana, profe. Profe, también. Hasta mañana.